¿Cómo se da lo mismo en realidad? Ahí está grabando. Está grabando. Perfecto. Damos un minuto más a los que se estén conectando. Tenemos 38 participantes ya ¿Qué bueno, no? para esta interesante charla del doctor Brañez, que ya preparándola como un mes y medio ya, para hacerla perfecto. Ah, diantre. Tarta a lavar entonces. Eso. Dice el de aquí. Bien, entonces voy a poner en mute todos los micrófonos. Se pueden mutear si es que quieren, cada uno para hablar o para hacer preguntas. También se pueden hacer preguntas por el chat, en todas las que necesiten. Aquí estamos atentos. Entiendo que hoy día tendremos más participantes porque tendremos también becados de la Universidad de Concepción, por lo que estamos muy contentos de que estén acá. Así que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, por favor a través del chat o levantando la mano a través de la parte de participantes. Yo les voy dando la palabra si quieren hacer preguntas en vivo. Damos las gracias al doctor Brañez, que va a hacer la charla de hoy. Se llama Pancreatitis aguda, ¿cuál es el rol de la cirugía? Doctor Brañez. Está en muting, lo vamos a desmutear aquí. ¿Ahora sí te escuchamos? Ahora Ahí sí, ahora sí. Perfecto. Ya. Gracias, Pablo, por la introducción. Se escucha antes muy de bien, partir además, con ese la micrófono, parece. Muy bien, Sí, excelente. qué bueno. Aportado ahí por Pablo Achurra. Prestado, Pero, prestado, con de vuelta. no sé. Antes de partir, les quería comentar por qué pensé en hacer esta presentación, que me parece que es algo muy, muy importante de tener claro, porque me tocó ver durante mi beca, principalmente cirugía general, de que no en todas partes se hace probablemente lo que debería hacerse con la evidencia que tenemos actualmente disponible. Por lo tanto, creo que es clave tener claridad en este asunto, ya que es una enfermedad que se ve con bastante frecuencia y que tiene complicaciones que pueden ser mayores, como vamos a ver durante la presentación. Esta es la hoja de ruta de lo que vamos a ver rápidamente, cosas importantes de tener clara, pero que no van en relación al fondo de la presentación, algo de la etiología, el diagnóstico, la clasificación, y luego a cuál es el rol de la cirugía en pancreatitis leve y pancreatitis grave. Entonces, para comenzar, sabemos, ¿cierto?, que la pancreatitis es una inflamación aguda del páncreas que puede acompañarse o no de compromiso inflamatorio sistémico. Y eso lo vamos a ver principalmente siempre se tiene un CIRS y las clasificaciones que vamos a ver más adelante. Como bien saben, siempre nos basamos en los datos de Estados Unidos para ver este tipo de números, ¿cierto? La incidencia es 40 en 100.000 habitantes, con más de 300.000 hospitalizaciones anuales y 20.000 muertes en el año. Y esto significa un gasto en salud de 2.2 billones de dólares. Por lo tanto, es una enfermedad tremenda, con un tremendísimo impacto tanto social como económico. Y como bien saben, la etiología es muy variada. Existen múltiples causas de pancreatitis aguda. Probablemente la más frecuente, o sea, no probablemente, las más frecuentes son biliar y por alcohol, que comprometen el 60-80% de los pacientes. Y principalmente en esta presentación nos vamos a centrar en pancreatitis biliar, ¿cierto? Que es la que más tenemos nosotros, hay un rol como cirujano. Y un porcentaje importante también se cataloga como idiopática. Ese número 30% es más bien de publicaciones antiguas, porque poco a poco hemos visto que estos pacientes son los que tienen pancreatitis por microlitiasis vesicular, que se ha ido diagnosticando cada vez más con endosonografía, y que finalmente el rol ahí es operar la vesícula para resolver el problema. Entonces, rápidamente también el diagnóstico sabemos que lo hacemos con el uso de estos tres
características, ¿cierto? La clínica de dolor abdominal, náuseas y vómitos, los exámenes de laboratorio, que son una elevación de las enzimas pancreáticas, y esto lo recalco, y lo vamos a recalcar probablemente más adelante, que esto es solamente diagnóstico, porque me ha tocado ver en la práctica que mucha gente, no solo residentes, sino ya staff en ciertos lados, siguen controlando la pancreatitis o la evolución con las enzimas pancreáticas, y eso no tiene ningún rol, ¿ya? Para que lo tengan clarísimo, solamente diagnóstico. Y el uso de imágenes, ¿cierto? El escáner con signo sugerente de pancreatitis aguda, pero esto también no siempre es necesario hacer un escáner para hacer el diagnóstico, sino más bien cuando existe una duda diagnóstica. Y teniendo 2 de estos 3 criterios positivos, podemos diagnosticar la enfermedad, y como recalco, normalmente es la clínica más la elevación de las enzimas pancreáticas. ¿Y cómo vamos a sospechar un origen biliar de la pancreatitis? Un paciente que tiene antecedentes de colelitiasis, ¿cierto? Si el paciente llegó con, además de la sintomatología de pancreatitis, con ictericia y coluria, si además en los exámenes de laboratorio vemos alteración de pruebas hepáticas, y si en la ecografía de ingreso, si el paciente la tuvo, vemos colelitiasis con o sin dilatación de la vía biliar. Entrando a los temas de la clasificación de la pancreatitis, que esto es muy, muy importante y vamos a ver que hay muchas cosas. Yo creo que les voy a mencionar los que más usamos normalmente. Esta es la clasificación de Atlanta, probablemente es la más utilizada, porque es bastante simple, ya es prácticamente con ver al paciente podemos catalogarlo con que tenga una pancreatitis leve o una pancreatitis grave. Y esta se basa principalmente en si el paciente tiene una falla orgánica o no, ¿ya? Está también la clasificación de BISAP, o el score de BISAP, ¿ya? Que esto, la gracia que tiene es que es bedside, eso es el nombre. Podemos ver o tomar esto, o clasificar al paciente, solamente están mirándolo y viendo algunos exámenes de imágenes y de laboratorio simples, y así podemos categorizar también con una buena sensibilidad, una mejor especificidad más que sensibilidad, un paciente que va a evolucionar a una pancreatitis grave, ¿ya? Esto comparándolo con los antiguos scores como el de Ransom, que eran bastante engorrosos, no se podía hacer o sea, era en 48 horas, ¿cierto? Y no podíamos tener una información útil en un momento preciso. También hay clasificaciones imaginológicas. Esta es una clasificación que junta la clasificación de Baltasar con la presencia o ausencia de necrosis pancreática, y eso da un score que predice morbilidad y mortalidad. Recalco nuevamente que la imagen no es necesaria hacer al diagnóstico, pero solamente si existe una duda diagnóstica, si uno quiere ver pronóstico en un paciente que puede estar evolucionando o no de la mejor forma, o si hay sospecha de complicaciones. Y también solo mencionar que un score recientemente validado, en el cual nos permite en forma dinámica ir viendo la evolución de un paciente, cosa de que podamos tener forma muy precoz, casi inmediata, la posibilidad de que el paciente esté evolucionando con una pancreatitis grave. Cabe decir, ¿cierto?, que mientras más complejos los scores, se hacen menos prácticos, por lo tanto, hay menor adherencia a ellos. Por lo tanto, yo creo que acá la enseñanza es que hay que quedarse con el que a uno le es más cómodo por las condiciones que se tienen, y que finalmente todos nos entregan información, y que al final también la experiencia en tratar a estos pacientes es súper importante. ¿Y por qué es muy...? ¿Hay una pregunta, Pablo? Sí, en ese sentido, Lainez, ¿cuál score recomiendas tú, o cuál te gusta más, o cómo evalúas a un paciente con pancreatitis cuando acaba de llegar a la urgencia? No sé, llega con dolor, te aparece una lipasa en 2000, ¿cómo evalúas cómo seguir en ese instante? Acá, bueno, yo creo que lo principal, con la información básica, yo en general uso principalmente estos dos, Atlanta y BISAP, y de nuevo recalco que uno puede tener una idea solo con ver al paciente de cómo llega a la urgencia con los signos vitales,
¿ya? Pero hay que tener muy claro que la pancreatitis es una enfermedad muy dinámica. Por lo tanto, un paciente que puede llegar con apariencia o con un score muy, muy leve al ingreso, en 24 horas o menos puede evolucionar con falla multiorgánica incluso. Por lo tanto, en eso se basan estos scores que si bien son más engorrosos, me permite tener una idea más dinámica de la situación, ¿ya? Pero, dime. No sé si el resto de los staff presentes tienen algún comentario en este caso. No sé, doctor Pérez, doctor Char, doctor Mejía, doctor Pimentel, doctor Zúñiga, si es que tienen algún fondo tip para ver un paciente cuando en el fondo lo están recién evaluando y qué escalas o en qué se fijan específicamente. ¿Se ve mal o, no sé, la frecuencia cardíaca o cosas que sean un poco más en el fondo valorables para un becado? Yo diría que todos estos scores, por supuesto, son súper útiles, pero uno en general no los tiene en la mano, pero yo creo que así como concepto básico hay que fijarse en la clínica. Es raro que un enfermo que se vea clínicamente bien evolucione rápidamente mal. Puede evolucionar mal en los días. La clínica se va a comprometer, pero es difícil que un enfermo que ingresó bien y que se ve clínicamente bien en la tarde esté extremadamente grave. Eso yo diría que como concepto clínico. Y score, hay que usar el que sea más fácil, más a la mano y el que se use en los servicios en general. Hola. Sí, yo coincido con Fernando. De hecho, a ver, los scores se van desarrollando mediante el análisis de lo que uno encuentra en los pacientes. Y básicamente eso de se ve mal funciona en muchos pacientes y generalmente son síntomas y signos que tienen relación con la existencia de un CIRS importante, que finalmente en la mayoría de esos pacientes lo que marca la gravedad del cuadro. No es el cuadro abdominal el que finalmente mata a los pacientes o los pone graves. Así que la clínica sí, y la clínica se ve traducida en muchos de estos scores. Como uno muchas veces no se lo sabe de memoria, usa generalmente signos y síntomas que tienen relación en general con el CIRS. Perfecto. Preguntan, doctor Brañez, por el Apache, que le encanta a nuestros amigos de intensivo. ¿Qué piensa del Apache? ¿Lo usa, no lo usa? ¿Va a Sí, algún valor? bueno, el Apache, ¿cierto? Que siempre pensamos en el Apache con un score sobre 8 en pacientes que tienen pancreatitis grave. Nuevamente recalcar que es un examen súper engorroso que originalmente no está creado para los pacientes con pancreatitis, sino son pacientes graves en la UCI y que muchas veces, o sea, tiene muchos parámetros o incluye muchos parámetros que no están incluidos en los exámenes de ingreso de un paciente que llega con una pancreatitis leve. Por lo tanto, es poco práctico y en general se puede usar, sí, lógico, probablemente más en pacientes con pancreatitis grave que van a estar en la UCI, pero en la gran mayoría de los casos no entrega mucho o no es muy práctico de realizar o de utilizar. ¿Más preguntas hay? Yo tengo una pregunta, ¿se escucha? Sí. Dale, Jerry. Que en general, como uno no debería hacer el escáner de entrada si tiene el diagnóstico con la clínica y los exámenes, pero muchas veces nos toca, sobre todo en Marcoleta, los pacientes que ya vienen con el escáner tomado. Y en el fondo la necrosis y el Baltasar se asocia a morbilidad y mortalidad, pero me ha tocado ver pacientes con escáner muy malos, en el fondo clínicamente muy estable. ¿Uno debería apoyarse también en la imagen para definir si el paciente va a intermedio o no? ¿O simplemente nos quedamos con la clínica independiente, el paciente tenga necrosis, etcétera? Mira, es básicamente lo mismo. Un paciente que tiene necrosis al ingreso, hay que tener en la cabeza que es un paciente que puede evolucionar mal rápidamente. Por lo tanto, si llega muy, muy bien, con signos vitales normales, con exámenes normales, probablemente podría estar en sala, pero hay que tener un muy, muy bajo umbral para un traslado o para hacerle exámenes de control o para hacerle visitas en el día frecuentes. ¿Ya? Ese paciente no puede quedar con una visita en el día, una en la mañana y una muy, muy tarde. Hay que verlo varias veces en el día para ver si es que hay algún cambio. ¿Ya? Entonces, finalmente, el que tenga necrosis al ingreso
funciona como un marcador de posible gravedad y es un paciente que hay que estar más encima. Alejandro. ¿Sí? Pero ¿Está? efectivamente, si uno tiene un paciente con una imagen que se la tomaron en el ingreso, que uno no se la pidió, tiene necrosis, pero clínicamente, no sé, frecuencia cardíaca 80 por minuto, mínimo dolor, todos los parámetros estables, no está reteniendo volumen de manera importante, la verdad las cosas que no necesita intermedio. El intermedio No, por estamos en eso. utilización Exacto. de evolución, y los hemos visto algunas veces. De todas maneras. Funciona eso, hay que estar más alerta, pero si el paciente está bien, perfectamente puede estar en sala. ¿Más preguntas o seguimos? Dale nomás, doctor Lain. Ya. Entonces, todo esto que hemos conversado, ¿cuál es la importancia? ¿Ya? Porque evidentemente la gravedad del cuadro tiene una estrecha relación con la mortalidad del paciente, ¿ya? Y vemos que pacientes con una pancreatitis leve tienen una mortalidad menor al 1%, pero en el otro extremo, los pacientes más graves, que son los pacientes con una necrosis infectada, pueden llegar a mortalidades de 30 a 50%. Por lo tanto, tratar de predecir cuáles son los pacientes que se van a complicar es muy importante para poder adelantarnos y tomar todas las precauciones posibles para tratar de disminuir al máximo la mortalidad. Ya, entonces en relación a la pancreatitis aguda leve, ya, que es la gran mayoría de los pacientes que vamos a ver, como ven acá, son infrecuentes los pacientes que finalmente llegan a una pancreatitis grave y menos aún los que llegan a una pancreatitis necrotizante. ¿Ya? La gran mayoría de los pacientes van a tener una pancreatitis leve y el cuadro, ¿cómo vamos a saber si se está resolviendo? En general, eso en las primeras 24 o 48 horas, y lo vemos con una disminución del dolor, con tránsito a gases y deposiciones, y una buena tolerancia oral en forma progresiva, con normalización de los signos vitales o que no hubo ningún cambio, ninguna alteración durante toda la hospitalización, y disminución de los parámetros inflamatorios si estaban elevados al ingreso. ¿Ya? ¿Y cómo seguimos con estos pacientes? Es clave descartar, evidentemente, el origen de esta enfermedad, y esa es la coleocolitiasis en los pacientes, en la gran mayoría de los pacientes, como vimos, y eso lo hacemos con una colangioresonancia o con una colangiografía intraoperatoria en el momento de la colecistectomía. Y en ese sentido, la colecistectomía laparoscópica tiene que ser durante la misma hospitalización, porque se ha visto, y esto con diversos porcentajes, pero que incluso mayor a este 18% de los pacientes se rehospitalizan por eventos biliares recurrentes, no necesariamente una pancreatitis aguda nueva, sino puede ser una colecistitis aguda, una colangitis o una coleocolitiasis. Por lo tanto, los pacientes tienen que irse de alta sin la vesícula. Eso es fundamental. Y las alternativas terapéuticas que vamos a tener, ¿cierto? Son las que conversamos un poco en el seminario de alternativas en coleocolitiasis, pero puede ser una colecistectomía laparoscópica si el paciente se hizo una colangioresonancia previa y esta salió normal, o un REN-DU si tiene además coleocolitiasis, o una exploración de la viabilidad si tiene coleocolitiasis en la colangio intraoperatoria, o una CPR preoperatoria y más una colecistectomía después, ¿cierto? Y otro tema importante y que ha salido de evidencia en el último tiempo es la temporalidad de la cirugía, ¿cierto? Porque la conducta de prácticamente todos los centros es operar al paciente cuando el cuadro ya se resolvió, lo que conversamos. Y eso está basado en estudios de la década de los 80, en la cual la cirugía precoz tenía mayor morbilidad que esperar que el cuadro se resolviera, y eso teóricamente tiene una base en que el paciente está más inflamado en el inicio del cuadro, por lo tanto la cirugía puede ser más difícil y puede traer más complicaciones. Pero han salido algunos estudios clínicos randomizados, como este que es del grupo del Salvador, que se publicó en HPV, que fue un estudio randomizado de 52 pacientes con pancreatitis leve, que se randomizaron a colecistectomía laparoscópica precoz, que la definieron menor a 72 horas del inicio del cuadro, o tardía, una vez resueltos los síntomas, que es la conducta habitual.
Y el estudio mostró que la estadía hospitalaria fue menor en los pacientes precoces, ya bastante menor, y no hubo diferencia en la necesidad de CPRE ni diferencia en la tasa de complicaciones, ya que es una cosa importante. Y este otro estudio que se presentó, o sea, que se publicó el año pasado también, en septiembre, en el Annals, era básicamente lo mismo, randomización de 49 pacientes a colecistectomía precoz. Ellos sí la definieron entre 12 a 24 horas del cuadro, daban ese periodo de 12 horas de observación para ver qué pacientes iban a desarrollar una pancreatitis grave, y 48 a colecistectomía tardía. ¿Ya? ¿Y qué vieron ellos? Es que la estadía hospitalaria era menor también en los pacientes en el grupo precoz, que hubo necesidad de CPRE menor en los pacientes precoces, probablemente explicado porque los pacientes pasaban menos tiempo con la vesícula con cálculo, no lo explica muy bien en el paper, la verdad, y que las complicaciones precoces, las complicaciones en el grupo precoz eran un poco mayor, pero no estadísticamente significativas, y eran complicaciones menores en general. Y no había diferencia en la tasa de hospitalización. Por lo tanto, esto nos puede ir haciendo cambiar la conducta de operar a estos pacientes al ingreso con un paciente que llega con un cólico biliar, ¿cierto? Como una colelitiasis sintomática. Pero hay que ver ahí cómo sigue el camino. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el rol de la pancreatitis el rol de la cirugía en pancreatitis aguda leve? Es un rol principalmente de prevención y prevención primaria, ya que en nuestro país operamos a todos los pacientes que tienen cálculos, que sean sintomáticos o no, y como una prevención secundaria, como dijimos ya, ¿cierto?, los pacientes que tuvieron un primer cuadro de pancreatitis biliar. No sé si hay alguna pregunta, Pablo. No, las mismas preguntas fueron respondidas. Perfecto. Entonces, seguimos ahora con la otra parte de este tema, ¿cierto?, que es la pancreatitis aguda grave. ¿Ya? Y recalco nuevamente la importancia de hacer un diagnóstico, de tener la sospecha precoz de los pacientes que puedan ir evolucionando o que lleguen con una pancreatitis aguda grave, para iniciar un manejo intensivo lo antes posible, ¿ya? Se ha visto que la pancreatitis aguda grave sin necrosis o con necrosis estéril, que tiene mejoría clínica inicialmente, se puede tratar de manera efectiva sin cirugía, ¿ya? Y es muy, muy importante que estos pacientes, al igual que los pacientes con pancreatitis leve, se les realice una colecistectomía una vez resuelto el cuadro agudo, porque evidentemente pueden volver a presentar un cuadro de pancreatitis. ¿Ya? Y el manejo médico, entonces, de la pancreatitis, esto rápidamente porque no es el tema de la presentación, ¿cierto? Pero es hospitalización en UPC, reanimación con Ringer lactato basado en metas, ¿ya? Viendo la diuresis principalmente. No usar antibióticos profilácticos, ¿ya? No tiene ninguna evidencia. Si el paciente llega con colangitis concomitante, se debe realizar una CPRE de urgencia, y la nutrición enteral debe ser iniciada precozmente, idealmente las primeras 24 horas. Se puede hacer una prueba terapéutica de ver si el paciente la tolera. Muchos de estos pacientes tienen un hilo, están distendidos, con dolor, por lo tanto, en general no toleran vía oral normalmente, pero se pueden apoyar con sonda nasogástrica o sondas nasoenterales, que los estudios no han demostrado ninguna diferencia en complicaciones o en exacerbación de la pancreatitis como se creía antiguamente. Y en los pacientes que no toleren ninguna alternativa de vía enteral, se puede iniciar nutrición parenteral. ¿Alejandro? ¿Sí? ¿Gustavo? Bueno, no, ahí parece que viene la siguiente diapositiva, ¿no? Si quería ver en el fondo cómo definían el diagnóstico de necrosis infectada y cómo definían también el diagnóstico de colangitis aguda en pacientes que muchas veces cuesta hacer el diagnóstico de una infección secundaria de vía biliar, toda vez que tienen signo inflamatorio sistémico. Sí, es bien difícil hacer la diferencia, porque, como dices tú, los pacientes llegan muy inflamados, pueden tener alteración de las pruebas hepáticas, y en general la diferencia ahí, o los pacientes que deriven a CPRE, son los pacientes que, además de la pancreatitis, están muy ictéricos o tienen mucha alteración de las pruebas hepáticas, principalmente de la bilirrubina,
y que no tienen una buena respuesta al manejo médico inicial. Esos pacientes son los que se beneficiarían de una CPR de urgencia, asumiendo que tienen además una colangitis. Antiguamente, bueno, todavía hay la discusión de si hay algún beneficio en los pacientes graves de hacerles una CPR precoz si se ve un cálculo. No está muy claro, pero sí hay claridad en que la CPR tiene un rol fundamental en los pacientes que llegan además con colangitis. Y en relación a la segunda pregunta, esto es también importantísimo porque vimos ya que un paciente con necrosis tiene mayor riesgo de mortalidad, pero con necrosis infectada tiene aún mayor riesgo que puede llegar hasta el 50%. Alejandro, hay una pregunta del doctor sí. Martínez, al parecer. Doctor Martínez. Sí, Doc. Sí, más que pregunta, es comentario. Es verdad que la alimentación precoz vía oral no se ha demostrado que sea más deleterio, pero no es que la gente de antes creía. Observábamos algunos pacientes que efectivamente partían de nuevo con el dolor y elevaban encima. Así que ese grupo de pacientes aún existe y me ha tocado verlo de tanto en tanto, sin contradecir que esté de acuerdo con que la alimentación enteral precoz sea lo ideal. Pero hay algunos pocos pacientes que por vía oral pueden reactivar el dolor y no es una creencia, era una observación. Lo que pasa es que son pocos y cuando tú haces estudios no necesariamente sale una diferencia. Ese era mi comentario. Es re difícil alimentar en las primeras 24 horas a un enfermo que tiene una pancreatitis grave. Es más bien la ilusión de que uno lo va a hacer, pero en la práctica el enfermo que tiene una pancreatitis grave, uno no logra alimentarlo precozmente. Eso es lo que ocurre en la práctica. Sí, es difícil y uno ve, como dice el doctor Martínez también, que los pacientes se distienden más o tienen mayor dolor y hay que suspender la nutrición. Pero no hay duda de que existe ahí un beneficio en la nutrición enteral, principalmente en la disminución de las infecciones, porque lo que ocurre con el ayuno es que aumenta la probabilidad de translocación bacteriana porque se altera la pared del intestino, entonces, o la mucosa más bien. Entonces, hay un beneficio, pero evidentemente, como dice el doctor Chávez, el doctor Martínez, no siempre se logra. Oye, Alejandro. Sí, Martín, hola. Sí, hola. Estábamos en un seminario que coincidió hoy día de los internos de pancreatitis, y una de las preguntas interesantes que hacían ellos, los internos, era ¿cuándo uno decide ir por la nutrición enteral y ponerle una sonda nasoenteral en un paciente que tiene una pancreatitis leve o moderada, que uno no sabe si es que realmente lo van a necesitar? ¿Qué piensas tú? En un paciente con pancreatitis leve es muy poco probable que uno requiera hacer una asistencia nutricional por sonda, porque en la gran mayoría de sus pacientes se resuelven rápidamente y pueden estar comiendo a las 24 horas, incluso 24 o 48 horas, ¿ya? Es más bien el rol ahí en los pacientes con pancreatitis grave y yo creo que hay que partir la nutrición, ojalá lo antes posible, dentro de la tolerancia del paciente, ¿ya? Y si el paciente no lo tolera, los estudios grandes concluyen que lo ideal sería, si el paciente no lo tolera por boca, para ponerle antes de las 24 horas una sonda nasoenteral o nasogástrica, pero no así, uno puede partir nutrición parenteral 24 o 48 horas después del inicio del cuadro, según cómo vaya viendo la situación. Pero recalcar ahí que el rol de la nutrición o de la asistencia es en los pacientes con pancreatitis aguda grave, principalmente. ¿Hay más preguntas? No hay más preguntas. Ya. Entonces, en relación a lo que estábamos hablando después, ¿cierto? Que es la necrosis infectada, es muy importante tener la sospecha y hacer el diagnóstico
precoz de esto porque, nuevamente, como les dije, es un paciente de mayor riesgo, con más riesgo de mortalidad y morbilidad importante, ¿ya? Y el diagnóstico preciso, la única forma de hacerlo es con una punción percutánea de la necrosis y un cultivo positivo. Ya ahí vamos a tener evidentemente la presencia de un agente. Pero también el diagnóstico, esto es un poco debatido, pero se podría hacer con un hallazgo sugerente como de infección, que es el gas en la necrosis, ¿ya? ¿Y cómo sospechamos necrosis en un paciente necrosis infectada en un paciente con pancreatitis necrotizante? Un paciente que tiene sepsis persistente o un paciente que luego de estar mejorando presentó un empeoramiento clínico pese a estar con el mejor tratamiento intensivo posible, sin otra causa de infección, ¿ya? Y la conducta ahí, ¿cuál va a ser? Inicio de antibióticos. Ahora sí tenemos una razón para iniciar antibióticos. Antes no la teníamos, ¿cierto? No, ahora la única indicación es una necrosis infectada o sospecha alta de necrosis infectada, que eso generalmente es con carbapenémicos, y vamos a llevar a estos pacientes al carril de un tratamiento invasivo, ya, porque estos son los pacientes que se benefician finalmente de hacer un tratamiento quirúrgico o es lo que vamos a conversar más adelante. Y quiero llevarlos un poco al camino que ha tenido la cirugía en la pancreatitis aguda a través de los tiempos, las últimas 3 décadas principalmente. Y con esta revisión del año 93, en la cual la conducta sugerida en estos pacientes, como dice ahí, ¿cierto?, es invasiva y agresiva en todos los pacientes con una pancreatitis aguda grave, ¿ya? Y acá al lado dice que una intervención quirúrgica debería hacerse en todos los pacientes con una pancreatitis necrotizante infectada, porque eso finalmente era lo que tenía mayor evidencia hasta ese entonces, y no se hablaba mucho de temporalidad del tratamiento ni nada, sino más bien prácticamente al diagnóstico. El problema de esto es que la mortalidad postoperatoria era altísima, pudiendo llegar hasta el 60% de los pacientes, y también había una alta tasa de recuperación, un 20 a 30%, ¿ya? Y poco a poco empezó a aparecer evidencia en contra de esto. Por ejemplo, este estudio, que es del año 2002, es muy interesante porque lo que hicieron fue dividir la conducta que tenían en un hospital según la época. Entonces, separaron cada una de estas 3 columnas, es una época, se fijan 80, 85, 86, 90, 91, 97, y fueron viendo que la incidencia de cirugía con el tiempo fue disminuyendo, la cirugía precoz antes de 72 horas fue disminuyendo también, y la mortalidad fue disminuyendo también, ya, con el cambio de conducta. Y en este otro gráfico vemos lo mismo, que a medida que fueron avanzando los años, la mortalidad de los pacientes con pancreatitis aguda necrotizante fue disminuyendo también. Y este otro estudio del grupo holandés de Mark Besseling, que probablemente es de los cirujanos que más experiencia y más han publicado en relación a pancreatitis, mostró algo similar, que la demora en el tratamiento quirúrgico, en este caso más de 29 días, se asoció a una menor mortalidad, pero se asoció también a un aumento en el riesgo de colonización fúngica y aparición de microorganismos resistentes por el tratamiento antibiótico más prolongado. ¿Y por qué razón es que ocurre esto? ¿O por qué razón la mortalidad es mayor si uno hace un tratamiento quirúrgico agresivo precoz? Antes no se tenía evidencia de esto o no se entendía muy bien esto, pero ahora sí, ¿ya? Y es la diferencia de las lesiones que podemos ver según la temporalidad. Y esta es una clasificación súper importante y que nos muestra la pancreatitis edematosa, intersticial edematosa, y la pancreatitis necrotizante, separadas por 4 semanas. Antes de las 4 semanas, nosotros podemos catalogar a esta
pancreatitis si tiene colecciones, perdón, colecciones o líquido peripancreático agudo, ¿ya? Pero después de las 4 semanas, todo este líquido se genera un pseudoquiste, ¿ya? Una pared inflamatoria que rodea el líquido pancreático, que es básicamente enzimas pancreáticas. Y esto mismo lo podemos extrapolar a la necrosis pancreática, que en el periodo inicial, antes de un mes, es todo un tejido inflamatorio mezclado, sin gran delimitación entre el tejido pancreático sano y el tejido necrótico, pero si lo dejamos todo ese tejido inflamatorio más allá de 4 semanas, podemos ver que nuevamente, o sea, al igual que en los pacientes sin necrosis, se genera una cápsula, una pseudocápsula alrededor del tejido necrótico que delimita de mejor manera el tejido sano del tejido enfermo. Por lo tanto, un tratamiento quirúrgico tardío nos permitiría no resecar tejido sano con menor riesgo de complicaciones como sangrado, por ejemplo. ¿Ya? Es súper importante que entiendan bien estas diferencias. Y nomenclatura también, porque no podemos hablar de un pseudoquiste pancreático antes de las 4 semanas de un paciente con pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué estudios fueron apareciendo después? También del grupo de Mark Wesseling, que en el año 2010, el estudio Panther, que fue Alejandro. Sí, doctor. Una cosa en relación al cuadro anterior, al diapositivo anterior, es que los pseudoquistes verdaderos necesitan tener una comunicación con alguna rama de conducto pancreático, o sea, es líquido pancreático. En general, la evolución de una pancreatitis edematosa intersticial es muy raro que vaya a un pseudoquiste verdadero. Lo que forma son colecciones agudas, o colecciones no agudas, pero que no son que son quistes que se van a reabsorber. Y en el lado de la derecha de la pancreatitis necrótica, ahí tiene la evolución hacia infectada, que es la foto que estás mostrando en el cuadrante inferior derecho. Y falta la otra, que es cuando la necrosis no se infecta y se empieza a organizar. Y esa, en general, sí va a un pseudoquiste verdadero, porque queda algún conducto pancreático principal o secundario comunicado con esta cavidad, con esta forma. De manera que, ojo en ese... No es que el pseudoquiste sea la evolución de una pancreatitis edematosa intersticial. Eso en general es raro. Forma más bien las colecciones no verdaderas, los pseudoquistes no verdaderos que se reabsorben finalmente. No van a necesitar un drenaje. Lo que pasa es que no podemos hablar de pseudoquiste pancreático si hay necrosis. Antes de las 4 semanas. O sea, antes de las 4 semanas y si hay necrosis, porque esta clasificación diferencia el pseudoquiste pancreático, que es solamente una colección de líquido delimitado por una pseudocápsula, versus un paciente que tuvo necrosis y evolucionó a una cosa que se llama en esta nueva clasificación World of Pancreatic Necrosis. Pero, de acuerdo, pero es interesante porque nos tragamos la clasificación, porque el pseudoquiste verdadero, si tú lo pinchas, tiene lipasas altísimas. En cambio, el pseudoquiste que no está comunicado con el sistema pancreático va a tener lipasa amilasa un poco elevada, pero no mucho. Y eso en general se reabsorbe. Por eso que me sorprende esta clasificación. Yo estoy de acuerdo. hecho, a los internos yo les hago esta diferencia. Entre las colecciones, los pseudoquistes no verdaderos o colecciones agudas que se le llamaba en algún momento, y la ausencia de necrosis significativa en la pancreatitis, versus los pacientes que evolucionan con importante necrosis. Los que no se infectan van a tener ahora, bueno, una necrosis con pared, pero no infectada. Pero esa foto que están mostrando ahí, en la clasificación inferior a la derecha, que tiene gas, en general eso es un signo. Tú me dijiste que ahora eso no estará tan así.
de que eso es una necrosis infectada. Por eso un poco, solo porque de repente van a encontrar otro lenguaje. Yo transmito esas 3 evoluciones en las evoluciones de imágenes quísticas post-pancreatitis. Sí, esta Tenía, clasificación da lo mismo, si, o sea, no es que dé lo mismo, pero no habla de si la necrosis está infectada o no. Es solamente si el paciente Así tuvo veo. necrosis, sí o no, y esa necrosis, si es que existió, se puede infectar. Yo creo que lo Martín, ¿iba a hacer un importante, comentario? Sí. sí, es que yo creo que lo importante de lo que dice el doctor Martínez es que el pseudoquiste, por definición, está conectado indirectamente o directamente con el conducto pancreático. Entonces, a diferencia de Waldorf necrosis, que no necesariamente ese es el caso, sino que eso puede ser necrosis que básicamente se muralizó, Encapsuló. se encapsuló por el tejido circundante y que uno puede sacar, pero no necesariamente va a necesitar un drenaje interno o externo para siempre. Entonces esa es la diferencia, yo creo, entre el pseudoquiste y el Waldorf necrosis. Sí, yo creo, o sea, el pseudoquiste finalmente va a estar siempre comunicado con el conducto pancreático, porque si no, no se generaría un pseudoquiste al final. Porque si es solamente tejido inflamatorio, eso se va a reabsorber, ¿ya? Tejido inflamatorio, edema, lo que sea. Pero si es tejido, o sea, líquido pancreático, porque se rompió algún conducto pequeño, va a formarlo. Es por eso que, mira, esta clasificación está hecha por la Asociación Americana de Gastroenterología, quiero hacer el hincapié en eso, porque da la impresión al colocar el color verde en este cuadrito que esto fuera una evolución, y no estoy tan seguro, por lo que acaba de decir Martín, porque justamente yo reconozco el pseudoquiste que va a ser necesario drenar de alguna forma, quirúrgica, percutánea o endoscópica, que es lo que se hace ahora, porque hay una comunicación directa o indirecta con el sistema Creo de que conductos PAN. Creo que esta clasificación ayuda harto a entender el problema porque ayuda a hacer que en la imagen misma, que es lo que más vemos y nos acercamos, ayuda a diferenciar las cosas. ¿Tiene necrosis, no tiene necrosis? Creo que eso es importante. Y la necrosis ¿es esto agudo o es tardío? Esto es súper relevante, creo, porque también los usistas tienden siempre a preguntar, bueno, ¿hay que drenarlo o no hay que drenarlo? Y esto ayuda un poco a clasificar las cosas y a diferenciar las dos. Estoy de acuerdo de que si es que está o no está conectado finalmente como un pseudoquiste pancreático y está conectado y crece en lo tardío después de las 4 o 6 semanas y final, o más incluso, y se define después que hacer un tratamiento quirúrgico, claro, pero esto es más bien para el tratamiento agudo, no creo que no es tan útil para el tratamiento final de cuál va a ser el tratamiento de un pseudoquiste pancreático, si es que es sintomático o es gigante, o en el fondo si es que es necesario comunicarlo o no a la caída abdominal. Pero creo que ayuda mucho en lo agudo. No sé, doctor Brañez, cuando le preguntan los usistas, clásico, una semana post-pancreatitis, un paciente grave, hace un poco de fiebre, drenarlo, no drenarlo, ¿cuál es su aproximación? Bueno, eso es lo que vamos a ver, pero en general uno no debería hacer nada invasivo antes de las 4 semanas, por esto mismo, porque como no está definido el tejido, uno podría generar más morbilidad si empezamos a hacer cosas. Lo que uno podría hacer es un drenaje percutáneo para liberar la infección, por así decirlo. Antes de las 4 semanas, podría ser entre las 2 o 4 semanas. Pero ir a hacer una cirugía antes de las 4 semanas es lo que se ha visto y lo que vimos ahí que tiene mayor morbilidad. ¿Más preguntas, parece? ¿Y pincharlo para saber si está infectado? Clásico, pregunta. Si avisamos Sí, bueno, al eso radiología lo que intervencional, dijimos. que lo pinche y vea. Si poder pinchar, tomar una muestra de la necrosis Porque es aquí lo ideal. aquí hay harta preocupación de si es que hay que pincharlo o no. Martín dice que no hay que pincharlo precozmente. El doctor Pérez piensa más o menos igual, de ir a pinchar y ver. No sé qué piensa el doctor Char también. El riesgo Lo mismo. sí, el riesgo de pincharlo precozmente es que si el paciente no tenía una infección, podríamos estar contaminando la necrosis, que era estéril, y la contaminamos, la convertimos en una necrosis infectada. Entonces, como vimos, los pacientes con necrosis estéril
si clínicamente van bien, muy probablemente no van a necesitar ningún tipo de intervención. Por lo tanto, hay que tener claro ahí que uno tiene que ir a puncionar la necrosis solamente si es que hay alguna sospecha de que el paciente esté infectado, por ejemplo, lo que conversamos, de que el paciente tenga una sepsis persistente o empeoró su cuadro clínico, ¿ya? Y no es necesario, por ejemplo, si el paciente, como comentaba el doctor Martínez, se ve esta imagen que es evidentemente una necrosis infectada con gas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con sobrediagnosticar estas cosas, porque finalmente ¿cómo se dice? O sea, la cosa diagnóstica puede ser peor, puede llevarnos a aumentar la morbilidad y la mortalidad de un paciente. Alejandro, Sí. yo quiero preguntar, ¿qué se hace? Porque de tanto en tanto, cada vez menos, quizás por la mejor resucitación de la UCI, que uno ve que un paciente que tiene una necrosis muy importante, con sospecha de infección o a veces con la demostración de infección, y está claramente séptico en segunda, tercera semana, que no hemos llegado a la cuarta semana. Entonces, ahí viene la discusión, bueno, de hecho yo creo, si uno revisara nuestras pancreatitis infectadas drenadas, tengo alguna duda si están cumpliendo el criterio de más allá de las 4 semanas. Sí, lo que vamos a ver más adelante también, pero la recomendación es lo que se podría hacer si que el paciente está muy, muy mal y no va mejorando, porque los pacientes en general con manejo de UCI completo, aun cuando la necrosis esté infectada, pueden esperar perfectamente hasta la cuarta semana. Pero hay pacientes que efectivamente evolucionan muy, muy mal, no están respondiendo a la terapia médica, y uno antes de las 4 semanas podría drenar con un drenaje percutáneo la zona de la necrosis infectada, y eso aliviaría, al igual que un absceso, el cuadro. ¿Ya? Pero no más que eso, porque ir a hacer más que eso finalmente se traduce en mayor morbilidad. Siga nomás, doctor Ibáñez, por favor. Ya. Entonces, les estaba contando de este otro estudio que fue el primero que acuñó el concepto del step-up approach en el manejo de estos pacientes con necrosis infectada, ya que se publicó el 2010 y fue un randomizado en el cual se incluyeron 88 pacientes con necrosis infectada o sospecha de necrosis infectada. ¿Y en qué consistía el step-up approach? En drenaje percutáneo o endoscópico transgástrico, seguido de un aseo retroperitoneal por video asistido, perdón. Y esto siempre los pacientes a partir de las 4 semanas. ¿Y qué mostró este estudio? Comparado, perdón, con necrosectomía abierta por una laparotomía subcostal bilateral, que era el manejo clásico. ¿Qué mostró este estudio? No mostró diferencia en la mortalidad, pero sí mostró diferencia significativa en la tasa de complicaciones mayores o muerte. Es un composite que lo juntan los dos como outcome. Y en las complicaciones mayores se vio claramente una disminución en la aparición de una nueva falla multiorgánica. Se vio además una disminución en complicaciones tardías como hernia incisional, diabetes de nuevo diagnóstico y el uso de enzimas pancreáticas. Y esto evidentemente se condice con lo que conversábamos antes, que uno haciendo una cirugía abierta que probablemente es más agresiva, puede terminar resecando páncreas normal, lo que finalmente influye en el funcionamiento futuro. Sí, el número de procedimientos fue mayor en el step-up, ¿ya? Y además la necesidad de UCI fue menor en los pacientes manejados por step-up approach, ¿ya? Interesante acá que el 35% de los pacientes del grupo step-up se pudo resolver solamente con el drenaje percutáneo. Por lo tanto, se está ahorrando un procedimiento más invasivo
a un tercio de los pacientes. Y 2 de los pacientes en el grupo STEP-UP requirieron laparotomía y uno fue un aseo retroperitoneal convertido por dificultades técnicas. Además, el STEP-UP Approach redujo los costos médicos en un 12%. ¿Ya? Por lo tanto, con este estudio se empezó a promocionar esta técnica versus la técnica abierta. Siguieron apareciendo más estudios de lo mínimamente invasivo, y en este estudio del mismo grupo comparó la necrosectomía endoscópica transgástrica con la necrosectomía quirúrgica en estos pacientes. Fue un número reducido de pacientes, 22 con necrosis infectada, y 2 pacientes se excluyeron porque se resolvieron con el drenaje percutáneo nomás, en relación a lo que conversamos antes también. Los outcomes en este caso fueron el primario, la inflamación post-procedimiento basado en niveles de interleuquina 6, y los secundarios, lo que conversamos, que son complicaciones mayores y muerte. Esto es un dibujo bonito de las 2 técnicas que están en el paper. El acceso retroperitoneal, video asistido, se mete el laparoscopio, se logra ver ahí y se va resecando el tejido necrótico, y el acceso transgástrico con el endoscopio se crea una ventana en la cara posterior del estómago y se accede a la zona de la necrosis pancreática y se puede ir haciendo la necrosectomía desde ahí. Y que dieron esto, perdón, los autores en el estudio, que efectivamente los niveles de interleuquina 6 eran mayores con la cirugía que el tratamiento endoscópico. Y nuevamente se vio una disminución de la mortalidad, en este caso, en el tratamiento endoscópico, con una disminución importante también en la falla medular nueva, y una disminución en las fístulas pancreáticas, con una disminución en el uso de enzimas pancreáticas a largo plazo. Y nuevamente aquí la terapia endoscópica requirió más intervenciones que la terapia abierta, como conversamos, es algo menos invasivo. Pero ninguno de estos nuevos procedimientos se asoció a complicaciones posteriores. Y finalmente, del mismo grupo, este estudio publicado en el Lancet en el 2018, incluyó a más pacientes, y la diferencia con el anterior es que este grupo randomizó a los pacientes luego de, por ejemplo, los que iban a tratamiento quirúrgico luego de un drenaje percutáneo. Esto los randomizó antes de hacer cualquier cosa. Entonces comparó el tratamiento endoscópico STEP-UP y el tratamiento quirúrgico por STEP-UP. ¿Ya? Los pacientes en el grupo endoscópico se instalaban drenajes transgástricos y una sonda nasocística para hacer lavado, y se hacía necrosectomía según necesidad. Y en el quirúrgico lo mismo, un drenaje percutáneo y luego un aseo retroperitoneal según necesidad. ¿Qué se vio aquí? No hubo diferencias en número de complicaciones o muerte. Sí se vio una diferencia en el número de fístula pancreática. Sí se vio nuevamente una diferencia en el número de procedimientos requeridos, mayor en el grupo endoscópico. Y se vio una diferencia significativa en el tiempo o la duración de la hospitalización a favor del grupo endoscópico. Entonces, ¿qué se concluyó con este estudio? Que el STEP-UP endoscópico no es superior al quirúrgico en la reducción de complicaciones mayores y muerte. Se vio que la resolución solo con un drenaje, es decir, sin necrosectomía, se logró en el 51% del grupo quirúrgico y el 40% del grupo endoscópico. Y el 27% de los pacientes del grupo endoscópico requirió un drenaje percutáneo, y que finalmente hay una ventaja en el tratamiento endoscópico, la reducción de fístula pancreática y menor tiempo de hospitalización. Y esto que nos muestra al final, que probablemente las 2 técnicas son adecuadas, no hay una mejor que otra, y se pueden combinar. Y lo importante es tener a nuestra disposición todas las alternativas posibles para tratar a los pacientes de la mejor manera. Y finalmente un cuadro resumen
del manejo de la pancreatitis grave con necrosis, un poco lo que conversábamos antes con el doctor Martínez, que en la fase aguda va a ser principalmente un manejo médico, ya de todo lo que ya conversamos, y en la fase tardía, acá le ponen más de 2 semanas, pero que tenemos que tener claro que idealmente tiene que ser mayor a las 4 semanas. Lo ideal, ¿cierto?, es esperar ese tiempo antes de hacer cualquier cosa, y si es que la necrosis está infectada, hacer un tratamiento partiendo de lo más mínimamente invasivo posible, con una preferencia de lo endoscópico, para ir avanzando en cosas más invasivas si el paciente lo requiere. Y acá era lo que preguntaba el doctor Martínez, de antes de las 4 semanas uno podría hacer un drenaje, idealmente drenaje solo, no tanto con necrosectomía, antes de las 4 semanas, si es que el paciente evoluciona muy grave. Entonces, ¿cuál es el rol de la cirugía en pancreatitis aguda grave? El principal rol finalmente es en el manejo de complicaciones tardías, ¿ya? Y en necrosis infectada o sospechosa de estar infectada más de 4 semanas, lo ideal es hacer un step-up approach endoscópico o percutáneo, si es que no se tiene la alternativa endoscópica, y la necrosectomía quirúrgica, ya sea por aseo retroperitoneal o abierta por una laparotomía, se reserva a los pacientes que no mejoran pese a las terapias menos invasivas, porque ya vimos que un porcentaje importante de los pacientes, que puede llegar incluso a un 50%, se puede resolver con un solo procedimiento mínimamente invasivo, como un drenaje, ya sea transgástrico o percutáneo. Por lo tanto, si seguimos con una conducta de operar a todos estos pacientes, estaríamos haciendo muchas más laparotomías de lo que es necesario, con la morbilidad y los problemas que ya vimos que trae consigo. Doctor Charp, ¿algún comentario sobre el manejo endoscópico? Lo tengo, parece, en silencio, lo voy a... ¿Se salió el doctor Charp? Ahí sí. No, que el manejo endoscópico, cuando está indicado, es una buena forma de resolver, de sacar al enfermo de una urgencia. Pero no es que con el hecho de drenarlo y ponerle un drenaje transgástrico uno soluciona el problema, digamos. Sale de la urgencia muchas veces, pero requiere generalmente varias intervenciones para lavar la cavidad, permeabilizarla, y siempre está jugando uno en esa línea delgada entre ser muy agresivo o poco agresivo. Con los años uno se pone cada vez menos agresivo. Alejandro. Ricardo, ¿qué opina Ricardo? Sí. ¿Encontraste algo sobre la vía, o sea, necrosectomía laparoscópica probablemente tal? Más Sí, que la vía retroperitoneal laparoscópica, que es la que tú mostraste acá. Sí, Porque aquí tuvimos una experiencia acá, no sé si se tabuló alguna vez o se presentó. Creo que estamos haciendo menos ahora que antes. Puede ser que porque justamente muchos pacientes pasan a este approach endoscópico. Hemos visto algunos pacientes, pero puede ser sesgado lo que voy a decir, que han partido con esto y después igual hemos tenido que operarlo. Hay un paciente del doctor Briceño que tuvimos que sacar incluso el drenaje endoscópico porque después quedó con una fístula gástrica que hacía que la parte de alimentación era complicada. Entonces, no sé, o ya claramente se perdió esa línea en la literatura. Es una alternativa. Estos grandes estudios prefieren antes el aseo retroperitoneal, pero hay pacientes en estas series que los operaron por laparoscopía, e incluso algunos le hicieron una cisto-gastro-anastomosis laparoscópica. Es una alternativa. Nuevamente es parte del step-up. Yo creo que es una alternativa antes de hacer una laparotomía, por ejemplo, en un paciente que tiene una necrosis accesible por esa vía, finalmente. Pero lo que sí hay que recordar que estos pacientes muchas veces están muy distendidos, tienen hilio, por lo tanto
también es difícil la vía laparoscópica, uno tiene que acceder al retroperitoneo, al saco menor, entonces se van agregando dificultades técnicas que van haciendo la cirugía también un poco más riesgosa. Pero evidentemente tiene beneficios frente a una laparotomía. Alejandro, ¿Sí? no sé cuál es tu opinión y qué has leído en el abordaje directamente retroperitoneal por lumbotomía. Nosotros algún tiempo, para no meternos por vía transabdominal, accedíamos al retroperitoneo directo por una lumbotomía y hacíamos necrosectomía y buenos aseos sin meternos en la cavidad peritoneal. Sí, es una vía muy buena. De nuevo, estos estudios en general no la preferían mucho porque o lo hacían vía asistido retroperitoneal o iban más bien a la parte ya sea laparoscópica o abierta. Pero es una buena alternativa. Probablemente si uno lo puede hacer video asistido es mejor porque se evitan complicaciones de la herida operatoria, incluso pueden haber hernias de esa herida. Y lo otro es que estos pacientes cuando se tratan por el step-up approach, en general ya tienen o deberían tener un drenaje percutáneo instalado. Por lo tanto, el drenaje video asistido usa ese mismo trayecto que se dilata un poco más. Por lo tanto, puede no ser necesario hacer una lumbotomía para lograr el mismo efecto. ¿Puedo hacer un comentario yo, Alejandro? Sí, Ricardo. Sí, que volviendo un poco atrás respecto a la clasificación, en el fondo, de las colecciones del World of Necrosis o la necrosis, en fondo, propiamente tal, y el pseudoquiste con las colecciones líquidas, yo creo que va en directa relación con esto. Yo creo que gran parte de todos los problemas que tenemos es la medida que hemos perdido el control sobre los pacientes. Y es súper fácil, en el fondo, hacernos pisar el palito cuando los intensivistas nos llaman, en el fondo, que el paciente está con un poquito de fiebre y que lo pinchemos, que no saben, en el fondo, si la colección está infectada. Yo creo que hay que tratar, en el fondo, de nunca meterse antes de las 4 semanas. Yo creo que es súper fácil decir en el fondo, oye, pinchen al paciente porque tiene un poquito de fiebre. Creo que eso solamente es considerable en un paciente que realmente está yéndose, en el fondo, yéndose de las manos o que está empeorando gravemente a pesar del tratamiento óptico como tú lo dijiste. Y creo que respecto del tratamiento, siempre, y probablemente lo que reflejan estos estudios es que lo menos invasivo va a ser mejor. ¿Ya? Y lo que hay que tener claro es que son pacientes que son de largo aliento, es decir, el manejo de la necrosis en el fondo de estos pacientes muchas veces requiere de más de una sesión, ya sea en el fondo de lavado tanto percutáneo o como endoscópico. Y lo otro que me parece importante enfatizar es que el decir en el fondo que el manejo endoscópico es la solución, igual hay que aterrizarlo un poco a la realidad local de cada uno. Hay un porcentaje de los pacientes en los cuales el acceso endoscópico se puede hacer con un endoscopio tradicional en el fondo, pero hay un porcentaje no menor de las veces que uno requiere hacerlo por endosonografía, y la endosonografía está cada vez más disponible en Chile, pero yo diría que en los hospitales públicos de Chile probablemente hay 1 o 2 que la tienen disponible. Por otra parte, el acceso percutáneo también requiere de un radiólogo intervencional motivado, y que claramente no es la regla en los centros. Entonces, yo creo que sí, en el fondo hay que decir que probablemente lo endoscópico sea lo menos invasivo y lo que uno debería preferir, pero uno, no está disponible en todas partes. Los insumos que necesitamos son muy caros, en el fondo las prótesis que se usan y el endosonógrafo son caros de implementar y no están en todas partes, ¿ya? Y por otra parte, lo mismo en el fondo nos pasa cuando dependemos del radiólogo intervencional para que nos cree el acceso percutáneo, ¿ya? Pero de todas formas uno debería preferir una de estas alternativas menos invasivas, porque claramente en el fondo el drenar una de estas colecciones, ya sea por la laparotomía o por la laparoscopía, y conectar la cavidad abdominal con esa necrosis o ese tejido en el fondo que va a seguir filtrando, realmente es una complicación futura. Bueno, gracias Ricardo por el comentario, ese es uno de los principales beneficios, que uno mantiene el problema en una cavidad. Y
la mantenemos aislada y evidentemente reducimos las complicaciones. Y en relación a eso, justamente, siguiendo con la conclusión en relación a la pancreatitis aguda grave, como dijo Ricardo, esta es una enfermedad de muy difícil manejo que requiere tratamiento en centros de alta complejidad, porque requieren mucho recurso, mucho esfuerzo de los doctores, de la gente de la UCI, de medicamentos, que probablemente no se tienen en todas partes. Y también como una conclusión que probablemente es lo más importante que se aplica a muchas patologías, la importancia de una decisión terapéutica caso a caso. Porque la resolución de estos problemas va a depender de la anatomía del paciente. Es muy distinto un paciente que tiene una necrosis central en el páncreas con un tremendo componente líquido que abomba el estómago. Evidentemente ese paciente es un perfecto candidato para hacerle un tratamiento endoscópico, pero distinto el paciente que quizás tiene poca necrosis pancreática, pero tiene mucha necrosis peripancreática que baja por el retroperitoneo o por los parietocólicos. Evidentemente ese paciente no se va a poder tratar si se infecta por vía endoscópica. Por lo tanto, hay que tener disponibles todas las alternativas. Depende mucho del estado fisiológico del paciente. Hay pacientes que están muy graves que vamos a preferir una terapia sobre otra porque probablemente no van a aguantar un tipo de terapia. Nuevamente ahí el tema de las alternativas terapéuticas disponibles, como decía el doctor Mejía, endosonografía es clave para hacer un tratamiento endoscópico, no se tiene disponible en todos lados, no se tienen radiólogos intervencionales con buena experiencia en este tipo de procedimientos en todas partes, por lo tanto hay que tener muy en cuenta ese aspecto. Y no está más de decir que la experiencia del equipo quirúrgico es fundamental también. Si uno ha tenido poca exposición a estos pacientes, lo principal ahí es ver alguna alternativa de derivarlo a un centro donde puedan manejar todo tipo de complicaciones y hacer todo el tipo de terapia necesaria. Y no olvidar la colecistectomía, porque finalmente la gran mayoría de estos pacientes, ese es el problema o esa es la génesis de este problema y hay que resolverlo. Y un paciente se puede resolver, por ejemplo, si requiere una cirugía para el tratamiento de su pancreatitis complicada, se puede hacer la colecistectomía en ese momento si no es tan complicada, o dejarla diferida para cuando el cuadro ya se haya solucionado. Entonces, en conclusión... Alejandro, un par de preguntas sí, antes sí. de avanzar. Preguntan cuándo hacer la colecistectomía, si es que el paciente fue una pancreatitis grave y fue complejo, estuvo hospitalizado 2 meses en la UCI, requirió harto manejo, digamos, step-up, etcétera, endoscópico, y también puede haber sido laparoscópico. ¿Cuándo lo operamos? ¿Cuándo le saco la vesícula? Sí, bueno, es difícil ahí, ¿cierto? Probablemente un paciente que requiera una laparotomía por una pancreatitis grave, necrotizante, infectada, probablemente es un buen momento hacerle la colecistectomía si se puede en ese momento, pero no siempre se puede porque a veces la inflamación del ligamento hepatoduodenal es tremenda, no se reconoce nada, por lo tanto el tratamiento sería mucho más riesgoso. Entonces, probablemente en la gran mayoría de los casos sería bueno diferirlo y diferir el cuadro, no hay mucha evidencia cuánto tiempo, pero en general se esperan 6, 8 semanas para hacer la colecistectomía. ¿Y qué pasa con esos pacientes que uno, varias preguntas aquí al respecto, que uno en el fondo no encuentra la causa biliar de la pancreatitis y no encuentra ninguna causa y cae en ese grupo del 20% en que no tiene diagnóstico, en que la eco no mostró corelitiasis ni mostró barro, la resonancia tampoco mostró nada mucho y todos los exámenes están normales? ¿Hacemos la colecistectomía? ¿Esperamos otro episodio de pancreatitis? ¿Qué piensas de eso? Sí, es una difícil pregunta. Esos pacientes evidentemente es un desafío porque finalmente la colecistectomía, pese a que es una cirugía de rutina y tiene bajo riesgo, si se complica en un paciente que no tenía cálculo, en la biopsia sale que no había cálculo, no había microlitiasis, ninguna cosa, y hubo una complicación, es algo bastante complejo. Por lo tanto, ahí la recomendación es tratar de agotar al máximo todo el estudio terapéutico, ver, no sé, si el paciente pudiera tener un pancreatitismo, podría tener
quizás una pequeña lesión intraductal como una IPMN que no se esté diagnosticando las imágenes actuales. Podría hacerse un seguimiento, pero yo creo que ahí lo principal es hablar bien con el paciente y explicarle que hay una posibilidad de que esto sea causado por la vesícula y que probablemente se pueda solucionar con la colecistectomía, pero que existen riesgos y probablemente no se solucione también el problema. No sé si hay más comentarios con respecto a esto. Doctor Deep, doctor Pérez, doctor Martínez, doctor Sharp, doctor Croari, profesor Mejía. Colecistectomía o no, paciente sin estudio, sin claramente una causa biliar. No elevó prueba hepática, exámenes Primer normales. cuadro pancreatitis y tiene todos los estudios negativos. Yo no veo razón para hacer una colecistectomía, distinto a la pancreatitis recurrente en la cual no se diagnostica una colelitiasis. Hemos visto un montón de veces pacientes con muchas resonancias, sondeo duodenal y todo, y al final le saca la vesícula y tiene cálculo igual. Pero en primer episodio cuesta mucho plantear la colecistectomía en un paciente que tú no encontraste cálculos, sobre todo con los estudios actuales, que son bastante sensibles. Yo no veo razones para plantear la colecistectomía en primer episodio de pancreatitis sin cálculos demostrados. Gracias, doctor Pérez. ¿Alguna otra opinión? Yo creo que en una pancreatitis grave siempre hacer menos es mejor. Entonces, salvo que sea muy, muy fácil, lo más probable es que la colecistectomía en esta etapa de la enfermedad no tiene ningún rol. ¿Y en pancreatitis leve, doctor Sharp? Lo que se conversó antes. Yo creo que cada vez uno es más quirúrgico y más precoz. Doctor Mejía, ¿hacerle endosono a estos pacientes, quizás? ¿A todos? ¿Algunos? No a todos. Yo creo que el endosono puede aportar un poco más de diagnóstico, o sea, de sensibilidad, de diagnóstico de colelitiasis, pero me parece que hacerla de rutina en estos pacientes no. Sondeo duodenal, no sé bien qué es eso, Gustavo, pero ya no lo hacemos. No lo puse yo, pero se sondea el duodeno en busca de cristales de colesterol, cristales sugerentes de Lo que pasa es que litiasis, ustedes son muy microlitiasis. niños. Así es. Eso es para Muy gente niños. ochentera. No alcancé a conocer. Claro. No estoy de acuerdo con que probablemente en una pancreatitis recurrente uno plantearía ir a una colecistectomía, en el fondo, sobre todo por la prevalencia en nuestro país de que estos pacientes terminen siendo de etiología litiásica. Lo otro que preguntan acá, doctor Brañez, es con respecto a cómo ayudar un poco a confirmar, descartar la infección en el caso de una pancreatitis grave, que puede tener o no colecciones. Si es que usas procalcitonina o si crees que el examen procalcitonina puede servir de algo o en realidad no tanto. Sí, sirve, evidentemente, como sirve la PCR, como pueden servir también los glóbulos blancos, como puede servir la frecuencia cardíaca. Como dijimos, y como han salido tantos de ese tipo de preguntas, es muy difícil catalogar a los pacientes si está infectado o no, sin nada más. Por lo tanto, se puede usar y si está elevado, evidentemente puede ser útil, pero uno tiene que ir sumando las cosas y sumando la información para poder tomar la decisión correcta más informadamente posible, lógicamente. ¿Le tomas COVID? A todos por protocolo. Sí, depende si es que hay reactivo en el laboratorio o no. Porque si está en la UCI ahora, probablemente no sea necesario porque todos tienen COVID. Todos tienen, así que está lo mismo. Todos tienen. Sí. Otra pregunta, Alejandro, me ocurrió cuando terminé mi beca de cirugía general, estudié harto este tema, un par de seminarios que me decían, bueno, en este caso uno lo opera, y el primer paciente, o los primeros que operamos en el fondo un poco solos, con poco apoyo, digamos, presencial, y abrimos al paciente, revisamos que en el fondo tenía una necrosis infectada importante, y la pregunta ahí es, ¿cuánto sacar? En el fondo, uno abre, encuentra harto tejido necrótico, encuentra parte del páncreas ahí necrótico, pancreatectomía, dejar el páncreas, hacer una distal, si es que es principalmente del lado distal, no sacar mucho para que no sangre. No sé, preguntas frecuentes al principio. ¿Qué piensa, doctor Brañez? ¿En qué semana lo operaron, Pablo?
Cuarta para sexta semana, quinta para sexta semana. Ya. Bueno, no me ha tocado operar muchas necrosis infectadas. Ahí, evidentemente, nuestros profesores pueden aportar más, pero no hay que hacer más daño, evidentemente, con la terapia. Por lo tanto, uno se puede empezar a entusiasmar, empezar a sacar más tejido, más tejido, más tejido, pero hay que sacar lo que sale fácil finalmente. Y el tejido necrótico no sangra. Por lo tanto, uno debería sacar hasta que se empiece algo un poco más sano y dejarlo hasta ahí. Y puede requerir el paciente más tratamiento después. Muchos de estos pacientes se dejan drenaje y se pueden hacer lavados y cosas, porque el gran riesgo de estos pacientes finalmente es que uno destruya tejido pancreático sano, se generen fístulas pancreáticas y esas fístulas pancreáticas destruyan los vasos sanguíneos grandes como la arteria esplénica y estos pacientes se mueren de un momento a otro en la sala. Y lo hemos visto todo, yo creo, de pacientes que se les ha hecho tratamiento invasivo, que en un momento están bien y al día siguiente llegamos y fallecieron durante la noche con un sangrado tremendo por el drenaje, no se pudo hacer nada. Doctor Dib, ¿algún comentario con respecto a cuánto sacar? ¿Algún rol de la Solo lo pancreatectomía en estos suficiente. casos? Sí, mira, de hecho le iba a preguntar al doctor Martínez para aumentar la discusión. Pacientes que tienen, por ejemplo, pseudoquistes de la cola, ¿cuándo hacer, qué le parece cuándo hacer cistogastro versus cistoyeyuno con IDRU versus pancreatectomía distal? No sé si Bueno, primero, tiene... sí estoy. Respondiendo primero a la pregunta de Pablo Achurra y de Brian. Sí, yo creo que uno tiene que primero tener paciencia para poder drenar sin hacer daño. Un drenaje demasiado tímido finalmente tampoco le va a servir al paciente. De manera que uno ahí, sobre todo con suero, va soltando el tejido y con maniobras más bien Roma, en general puede perfectamente dejar suficientemente drenado. Pero sin duda que es un territorio difícil y es difícil para todo el mundo. Una cosa que yo quisiera recalcar es tratar de no contaminar el inframesocólico en lo posible. También se puede drenar por inframesocólico. Así que en ese sentido, las ideas de ir a abordar por la transcavidad en general es mejor. O si no, por atrás, que eso es complementario en general. En relación a la pregunta de Martín, las tres cosas las he tenido que hacer. He resecado cuando hay alguna duda de que si la lesión es un pseudoquiste o es una lesión compleja que generó una pancreatitis y quedó ahí enredado. De manera que cuando no hay claramente una certitud de diagnóstico que sea un pseudoquiste y no sea un tumor complejo quístico que generó una pancreatitis, que a veces esa confusión se puede dar, yo en esos casos he preferido resecar la cola en un tiempo diferido, no en la etapa aguda. En general es cuando aparece después el pseudoquiste. Entre cistogastro y cistoyeyuno, en general hoy día la cistogastro la hacen los endoscopistas. De manera que cuando tiene una buena ventana el endoscopista, en general yo se la dejo a los endoscopistas. Cuando ya tocó ser quirúrgico, tengo una preferencia por la cistoyeyuno. La hemos hecho varias veces, no sé si tantas, pero 3 o 4 veces en forma laparoscópica. También se puede hacer, ahí uno aborda el pseudoquiste a través del mesocono. Y ahí le coloca una asa en hierro. Pero bueno, también se puede hacer cistogastro y también las hice en forma quirúrgica. Pero hoy día yo diría que la cistogastro la mayoría la hacen los endoscopistas. De acuerdo. Quizás uno de los conceptos importantes es que a veces estos pseudoquistes hacen compresión del conducto principal y se hace una estenosis a largo plazo, lo que hace pancreatitis recurrente de la cola, de la parte
río arriba de la cola del páncreas. Entonces, en esos casos, a veces hay una obstrucción mecánica al flujo del Wirsung, en cuyo caso quizás se puede considerar pancreatectomía distal, en diferido, como dice el doctor Martínez. Súper. Hay un par de preguntas más para los últimos 5 minutos que quedan. Hay una pregunta que dice, pregunta por los abordajes preperitoneales para necrosectomía. Imagino que se refiere a abordaje preperitoneal como tipo de abordaje para TAR que hacemos en algunas hernias por laparoscopía, o abordaje del preperitoneo por vía laparoscópica, o videoasistida sería en este caso. Tenemos, creo que 2 o 3 pacientes que hemos hecho eso. A evidencia no conozco, he visto un par de casos publicados en congresos de hernias con respecto a estos abordajes, que son más bien nuevos, y lo que no fue bien con esos 2 casos que hicimos nos permitió en el fondo entrar al espacio preperitoneal, como al espacio donde uno hace el TAR normalmente, poner un par de trócares ahí y hacer un buen aseo, pero nuevamente creo que la vía de abordaje, mientras menos invasiva, probablemente es mejor, pero hay que asegurarse también de hacer un buen aseo en el fondo. Si puedes hacer el buen aseo por vía laparoscópica, mejor. Si lo puedes hacer entrando solamente al preperitoneo vía asistido, bueno, bien, pero hay que asegurarse que quede en el fondo bien drenado. Y en esos casos, igual, por esa pregunta, si es que alguna vez lo hacen, tengan cuidado con el colon, que se pega harto cuando uno entra por la vía porque entra finalmente por vía anterior para, en el fondo, llegar a ese espacio, y ahí el colon se puede pegar harto, así que hay que tener un poco de cuidado en esos casos. De repente es más fácil abordarlo más bien por lumbotomía o más bien por posterior. Pregunta aquí también, doctor Brañez, ¿qué haría o qué drenajes dejaría? Si usaría drenajes tubulares, usaría drenaje aspirativo, ¿qué prefiere para asegurarse de que todo sea lavado? Y si es que usa algún tipo de irrigación en estos drenajes. No es raro que a veces dejemos un tubo de drenaje para irrigación y otro para sacar. ¿Qué rol le ves a eso en esos casos? Sí, o sea, idealmente usar el drenaje más grueso, y en ese sentido los drenajes tubulares son los más adecuados. Y lo otro es que se recomienda dejar irrigación a estos pacientes porque muchas veces eso puede ahorrar un nuevo procedimiento en pabellón. Por ejemplo, también eso se puede hacer, como les comenté en algunos de los estudios anteriores, por sondas nasocísticas que se dejan ahí a través de la anastomosis para hacer lavados por la sonda, y que se drene todo a través de los drenajes transgástricos que están instalados. Así que es recomendable. Sí. Bien, Alejandro, no sé si quieres cerrar o si hay alguna otra última Sí, pregunta. hay que hacer una diapositiva nomás de conclusión. Bueno, en relación, creo que quedó bastante claro que el rol de la cirugía depende del tipo de pancreatitis que tuvo el paciente, si fue leve o grave. En la pancreatitis leve, finalmente el rol va a ser preventivo, ¿cierto? Evitar un episodio o evitar nuevos episodios si el paciente ya tuvo una pancreatitis. Y en la pancreatitis grave, el rol va a ser del tratamiento de las complicaciones tardías, con un énfasis importante, ¿cierto?, en el step-up approach. Bien, muchas gracias, doctor Brañez. Agradecemos por su muy buena presentación y agradecemos también a todos los staff por su participación y por hacer esto de cuarentena rounds bien discutidas, y así vamos todos aprendiendo más. No sé si es que hay alguna última pregunta o alguien quiera hacer algún último comentario. No se metan con el páncreas, dice Martín. Cortito, Totalmente de acuerdo. Sí. Doctor Pérez, por Sí. favor. Cortito, yo agradecer las reuniones, realmente el que hayan organizado esto es muy importante, creo que es una instancia muy útil y permite aprovechar el tiempo. Felicitar a Alejandro por el trabajo, como siempre, y insistir en eso, en que sean conservadores. Y esto, a ver, en pancreatitis, bueno, existen las emergencias prácticamente, salvo si sangra algo. Sean conservadores, esto da tiempo para compensar a los pacientes, da tiempo para tomar decisiones. Entonces no pisan el palito apurándose con las decisiones quirúrgicas ni drenaje, y el step-up approach es lo que es probablemente el estándar actual. Así que felicitarlos nuevamente por la presentación y por la instancia. Y agradecerles también la posibilidad de estar acá. Gracias, doctor Pérez. Doctor Brian, la última pregunta. Escáner en la urgencia, ¿cuándo lo haría? Si es que el paciente en la urgencia le dicen, pero haga un escáner, está con mucho dolor, poco dolor, tiene fiebre, no tiene fiebre.
¿Cuándo lo pediría a urgencia? ¿O le diría al becado mejor que suba con escáner? ¿Quién hizo la pregunta? Está por ahí la pregunta. Porque debería haber quedado ahí la respuesta después de la presentación, pero no, yo creo que el escáner no es un método diagnóstico de una pancreatitis leve. En general, las pancreatitis graves llegan como leves muchas veces y se van haciendo graves en las primeras horas de observación, y por lo tanto el gran rol del escáner va a ser si hay alguna duda diagnóstica. O sea, si el paciente tiene alguna otra cosa, podría ser, por ejemplo, paciente que llega con una amilasa o lipasa elevada, pero hay recordar que hay otras causas de elevación de amilasa y lipasa, como por ejemplo una isquemia mesentérica, y en ese caso la clínica es muy importante, ver un paciente que está, no sé, con un lactato muy, muy elevado, unos gases alteradísimos, y que no se ve tan mal inicialmente, hay que sospechar alguna otra cosa, y por eso finalmente cuando hay duda, uno en la urgencia debería tomar un escáner. Bien, muchas gracias, doctor Braña. Agradecemos a todos por la participación y al doctor Braña por la excelente presentación. Nos vemos en el próximo Cuarentena Grounds, así que se agradece a todos. Muchas gracias por la asistencia, los comentarios, y a Pablo por moderar ahí también la ronda. Gracias a ti, Alejandro. Muy bueno.